Bueno, daremos inicio al primer panel, que se llama Cumplimiento de la CEDAW en materia de investigaciones de desaparición, trata y feminicidio, avances y retos pendientes. La dinámica es la siguiente: tendrán aproximadamente 12 minutos para hacer una exposición cada una de las personas que nos acompañan en este primer panel. Tenemos en primer lugar la participación de la licenciada Wendy Paola Chávez Villanueva, que es fiscal especializada en atención a las mujeres víctimas del delito por razones de género. Y en este momento, bueno, voy a presentarlas a todas. Ya me dijeron que omitiera el currículum. Ustedes saben que quienes nos acompañan pues son personas profesionistas y expertas en el tema de derechos humanos de las mujeres, que han participado activamente a través de diferentes espacios, ya sea desde la sociedad civil y también como funcionarias públicas. Por eso omitimos el currículum. Nos acompaña la maestra Imelda Marrufo, coordinadora general de la Red Mesa de Mujeres. Asimismo, le damos la bienvenida a la doctora Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. La maestra Heréndira Cruz Villegas Fuentes, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y como lo indiqué ahorita al inicio, nos acompaña la licenciada Wendy Paola Chávez Villanueva, fiscal especializada de atención a mujeres víctimas del delito por razones de género. Le damos un aplauso también. Y sin más preámbulo, le cedo el micrófono a la licenciada Wendy Chávez. Gracias. Muy buenos días tengan todos y todas. Como lo señaló la licenciada Villanueva, lo que corresponde a nosotros platicar en esta mañana con ustedes es en parte a cómo desde la Fiscalía de Mujeres se ha dado cumplimiento a las recomendaciones que hace CEDAW en tres grandes temas, que son la desaparición de mujeres y su investigación, lo que tiene que ver con trata de personas y las investigaciones y resoluciones de los homicidios de mujeres por razones de género o feminicidios. Desde este panorama es importante señalar la situación en la que nos encontramos respecto a la incidencia delictiva de estos tres grandes rubros. Y debemos de establecer pues que no ha ido a menos, que Fiscalía de Mujeres, que tiene pocos años como una instancia encargada de la atención a la violencia en contra de las mujeres, hemos apreciado un aumento en lo que corresponde a la incidencia, sobre todo de los feminicidios respecto, por ejemplo, del año 2016 al año de 2017. En 2016 registramos en Ciudad Juárez 20 eventos, mientras que en 2017 fueron un total de 44. De estos eventos, 19 pudimos establecer que el móvil fue derivado de violencia familiar. En solo uno de estos asuntos hubo violencia sexual, 5 fueron cometidos, o sea, aparte por la pareja ocasional de las víctimas. De estos asuntos que nosotros iniciamos las indagatorias, en uno se determinó que fue un suicidio, en uno fue una muerte accidental y en el otro el móvil fue un robo. 16 de estos asuntos aún continúan en investigación para nosotros, pues no hemos podido determinar el móvil que originó la muerte de las mujeres en este año 2017. Se ha avanzado respecto de que se encuentran judicializados más de 22 asuntos, nada más en lo que correspondió al mismo ingreso de los expedientes en el año de 2017, e incluso se atendió un asunto nada más del municipio de Ahumada, que por las circunstancias de haber estado aquí la víctima y el agresor, aquí Fiscalía de Mujeres asumió esa investigación. En cuanto a las ausencias, en 2017 se generaron 551 registros de reportes de ausencia de mujeres y niñas, siendo el gran grueso de lo que correspondió a estos reportes de mujeres entre 12 y 19 años. En 198 de estos asuntos
se activó la segunda fase del protocolo ALBA, en 551 se activó completamente el protocolo. Pues como ustedes bien lo saben, cada vez que hay un reporte de ausencia o extravío de una mujer o una niña, se activa de manera inmediata los mecanismos del protocolo. Sin embargo, lo que corresponde a la segunda fase, que implica la acción de todas las autoridades que forman parte del grupo técnico de colaboración y que de manera interinstitucional, incluso con organizaciones de la sociedad civil, ampliamos las cuestiones de las búsquedas de mujeres y de niñas por la gravedad de los asuntos, por las circunstancias en que fueron cometidas o fueron realizadas las ausencias que generan un foco de alerta para las autoridades. En 198 de esos 551 asuntos se activó la segunda fase. Actualmente tenemos nada más 11 reportes vigentes, lo que nos da un alto porcentaje de localización de estas mujeres y niñas. En su inmensa mayoría fueron localizadas con vida, y tenemos nada más reporte de que 10 fueron localizadas sin vida. En cuanto a lo que corresponde a la trata de personas, es el tema que es el más complicado, el más difícil para Fiscalía de Mujeres, en virtud de que apenas el año pasado se hizo una modificación en la ley que nos rige respecto a la competencia que nosotros tenemos sobre los asuntos que debemos de ver como una fiscalía especializada en delitos de género, y se incluyó apenas la competencia de lo que corresponde al delito de trata de personas cometido no nada más en perjuicio de mujeres, sino también de niñas y de niños. La cuestión es que eso lo voy a establecer en un punto más adelante, esta parte no ha podido ser asumida como nosotros quisiéramos en lo que corresponde a Ciudad Juárez. Sí se dio atención a algunos asuntos, incluso fueron judicializados, pero en realidad la incidencia de lo que corresponde a las denuncias que se generan por trata de personas o a las investigaciones que se inician por alguna noticia criminal que dé alguna autoridad o algún ciudadano, no están todavía concentradas en Fiscalía de Mujeres, sino que se investigan en la Fiscalía de Distrito de la zona norte, en cuya área no está específicamente la especialización de la trata, pues la unidad que tiene esta carga actualmente tiene incluso otras que no le permite hacerse cargo de manera exclusiva de este tema. De manera distinta, aunque nos corresponde más hablar del contexto de las violencias contra las mujeres en Juárez, para Fiscalía de Mujeres es importante recoger las experiencias que tenemos de otros municipios para poder generar expectativas o enfoques que puedan favorecer a Ciudad Juárez, como lo hemos hecho a la inversa, como hemos tomado ejemplos de las acciones que aquí se han tomado para poder mejorar en otras áreas del Estado. Y tenemos que la unidad de trata de personas que atiende Fiscalía de Mujeres se concentra en la ciudad de Chihuahua, y atendemos a todos los otros municipios en donde nosotros tenemos presencia, excepto lo que corresponde a Ciudad Juárez, debido a esta distribución de las actividades que se dio desde la administración pasada, y que, como más adelante les comentaré, pues este es uno de los principales retos que nos implica poder atender todas las violencias contra las mujeres en Juárez, poder asumir sobre todo la investigación de este tipo de delitos, pero pues no es nada más decir la asumo, sino tener los medios, tener los cómo para poder dar una atención efectiva al respecto. Acciones destacadas que ha realizado la institución en materia de desaparición de mujeres, de trata de personas y de feminicidios. Pues nuestro ejemplo más tangible es lo que las investigadoras y los investigadores han hecho con lo que corresponde al asunto de Arroyo El Navajo. Este es un trabajo muy arduo que se ha mantenido en la Fiscalía de Mujeres desde que esta inició, y que permitió en momentos en donde ni siquiera yo era titular, que se pudiera establecer una parte de la verdad histórica de lo que pasó con 11 mujeres y niñas que fueron primero reportadas como desaparecidas y posteriormente fueron localizados lamentablemente sus restos en un lugar conocido como Arroyo El Navajo. Esas investigaciones que realizaron mis compañeros y mis compañeras, que algunos todavía permanecen en Fiscalía de Mujeres, permitieron que se pudiera establecer, como les comento, una situación de la verdad que sufrieron estas mujeres y niñas,
que evidenció que fueron víctimas de trata de personas, de la modalidad de explotación sexual, incluso pudiera verse también como laboral, y que fueron víctimas de los grupos criminales que operaban en los años en los que ocurrieron estos sucesos, auspiciados por las autoridades o por algunas autoridades que se encontraban en funciones en ese momento, que permitieron la comisión de los delitos y naturalmente dificultaron las investigaciones para que pudieran resolverse en otros momentos. El cambio de los contextos sociales, el cambio incluso de los mandos de las autoridades, permitió que se pudiera establecer una parte de las personas que cometieron este delito y que actualmente podamos señalar que se encuentran alguna gran parte sentenciados con unas sentencias muy ejemplares, pero que sin embargo no nos permite decir que nuestro trabajo respecto de Arroyo del Navajo ha concluido. Toda vez que tenemos conocimiento, incluso por los mismos impulsos que han hecho los familiares de las víctimas, pues de que no nada más esas 11 mujeres y niñas formaron parte de las víctimas de este grupo criminal, sino que hay muchas otras que también merecen acceso a la justicia, pero no en contra de las personas que ya estén identificadas, sino en un rango de la escala criminal de los otros intervinientes que puedan tener un rango mayor. En cuanto específicamente a la desaparición, pues, afortunadamente nosotros podemos establecer que hemos mantenido durante los últimos 6 años un porcentaje de localización muy alto de estas mujeres y niñas, que oscila en general entre el 96 y el 98% de localización, que nos evidencia que aunque hay todavía mucho por hacer, los mecanismos que se han estado utilizando pues nos han permitido lograr esa efectividad. Juárez es el mejor ejemplo de la operatividad del protocolo ALBA, nació aquí, más sin embargo no nada más nació, sino que nos ha enseñado a los otros municipios del estado cómo debemos de trabajar, con qué ahínco, con qué destreza, con qué fuerza para evitar que las ausencias de mujeres y de niñas se conviertan en la semilla para que sean víctimas de otros delitos. Y todo eso se ha recogido a través de la creación de la Fiscalía de Mujeres, cuando menos así lo aprecio yo desde mi muy particular punto de vista, que haber podido asumir la investigación de los delitos de género en el Estado, hablando de desapariciones, nos permitió ver el ejemplo de Juárez para poderlo permear en los otros municipios en donde tenemos presencia y que incluso en algunos de ellos, como por ejemplo Delicias y Cuauhtémoc y Parral, hemos salido con saldos blancos en los últimos años de todas las mujeres reportadas, todas las mujeres afortunadamente localizadas en el mismo año. Otro de los grandes aciertos que se ha visto en cuanto a las cuestiones de la investigación de estos 3 grandes ejes es lo que corresponde a la instrumentación y la aplicación de las unidades de análisis de apoyo a la investigación, que se ha permitido que la experiencia de criminalistas, unos, pues por no decir que todos de ellos muy jóvenes, pero con muchas ganas, con mucho talento, que han impreso en las investigaciones ópticas que anteriormente no teníamos y nos han permitido grandes avances. En los feminicidios, el avance más importante que nosotros tenemos, que no es propiamente del área de Fiscalía de Mujeres, pero sí es del Estado, ha sido la tipificación del feminicidio. Quizá no sea el mejor tipo penal, pueda tener las críticas que todos y todas gusten, pero ya el hecho de que esté es un gran avance para nosotros, y que haya habido el acierto del Congreso de también impulsar como ya era un impulso también de las organizaciones, pero ya con el Congreso forzar a la adopción del protocolo latinoamericano, nos va a permitir realizar las investigaciones de los feminicidios de una manera más puntual y oportuna de como lo habíamos estado realizando. Los aspectos que nos impiden un avance, que al mismo tiempo implican un reto al que nos enfrentamos, pues todo el tiempo es la necesidad de el establecimiento de recursos para poder operar de manera más adecuada todas las políticas que tratamos de implementar para mejorar en cuanto a la investigación de los homicidios de mujeres, las desapariciones y la trata. Asumir formalmente la investigación de la trata de personas en Ciudad Juárez, pero como les comentaba, con personal suficiente.
readministrar los recursos que ya tenemos no nos van a permitir nada más que dar una atención mediana, que aunque sea con los propios medios que tiene Fiscalía, no deja de parecer algo pobre o mediocre y que implique que seamos señalados como una instancia que es omisa, una instancia que simula para dar o simular dar una atención a las víctimas, pero sin poder dar los resultados que esperan. En este aspecto, el impulso que dan las madres, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, para concientizar a otros órganos de gobierno en cuanto a la necesidad de disponer de recursos, y no nada más que den ministerios públicos y policías, sino que permitan que estos tengan acceso a capacitaciones suficientes para que puedan dar atención a los asuntos. Es uno de los grandes retos que presentan las administraciones frente a las circunstancias económicas en que se encuentran. Nosotros consideramos también que la próxima implementación de la Fiscalía de Derechos Humanos, que tiene un área exclusiva de búsqueda, va a mejorar también mucho lo que corresponde a la investigación de la localización de mujeres y de niñas. El compartir nosotros en una instancia la investigación y la búsqueda a veces retrasa una o retrasa la otra, y principalmente retrasa lo que corresponde a las búsquedas, porque disponemos mucho tiempo para poder dar información en las investigaciones. Y aunque ya hay un avance, al mismo tiempo representa un reto que muy probablemente este foro pueda ayudar a que se impulse al establecimiento, ya está en la ley, ya nada más falta instrumentar formalmente este espacio que pueda auxiliar a las otras áreas a realizar búsquedas más puntuales de mujeres y niñas. Muchísimas gracias a la licenciada Wendy Chávez Villanueva. Es importante pues ir haciendo las anotaciones que se requieren en cuanto a los avances que nos ha compartido, pero sobre todo a los retos que tenemos hoy. Quiero señalarles, antes de darle la voz a la siguiente participante, que les pasaron unas tarjetas en blanco para que puedan ir formulando las preguntas que ustedes consideren o que deseen hacerle a los participantes en este conversatorio, en este foro, y que hay unas personas ahí que pueden pasar a sus lugares para que sean entregadas y al final puedan ser contestadas por las ponentes. Bueno, en segundo momento le cedo la voz, le cedo el micrófono a la maestra Imelda Marrufo, quien nos va a compartir su opinión y su tema. Buenos días, entro directo en relación con voy a abordar las acciones destacadas, las preocupaciones y pendientes de algunas peticiones, de manera muy concreta para ser más precisa y ayudar a que no solo esté claro, sino también economizar tiempo. Las acciones destacadas que en la materia que compete a este panel podemos decir es que en relación con las desapariciones, a partir del trabajo que hemos hecho de coadyuvancia o asesoría jurídica, nosotras sí vemos que en cuanto a desapariciones se ha dado un paso de esto que era investigar por investigar, como ocurría, digamos, mucho más hace años atrás, a pensar en estrategias en cuanto a esta situación. Entonces, ahora vemos, digamos, a un área mucho más organizada, y esto lo menciono como una estrategia un poco más de conjunto, ¿eh? Es decir, en el pasado hemos tenido buenos personas, algunos muy malos elementos, pero dentro de lo que hoy podemos destacar es que en estos momentos pues se cuenta con una metodología en la materia. Sin embargo, esta misma metodología no se percibe así, digamos, en materia de avances, como si en las desapariciones, no en los casos de feminicidio. Nosotras vemos que hay que trabajar más la metodología para las investigaciones en feminicidio. Notamos también avances en las áreas por cuanto hace a los procesos o al proceso penal. Esto lo podemos ver en las audiencias. Creemos que los ministerios públicos han adquirido mayor experiencia en campo
y eso es importante de destacar. Al final de cuentas, la experiencia que hoy se tiene está ayudando pues para hacer un mejor trabajo en este tipo de audiencias en el ámbito procesal y en el ámbito efectivamente de juicio. También vemos como uno de los aspectos destacados, que no lo queremos dejar pasar, una mayor apertura por parte de los equipos de los agentes de ministerios públicos para el diálogo con las víctimas y con las personas a quienes asesoran. Esto hace años atrás, hace 6, 7 años atrás, no lo veíamos, pues, como hoy sí hay una apertura significativa, y también en ese sentido hay una mayor receptividad para poder incorporar las propuestas que desde el ámbito de las víctimas y desde sus asesores, pues, vamos planteando. Eso lo vemos también como parte, y creo que también destacamos la involucración que las personas asesoras tenemos en el proceso penal, pero también la vinculación de las familias, al menos en los casos que representa la red, es muy claro que hay una vinculación y una participación incluso de las familias en el proceso, cuando ellas quieren, definen y demás, no solo estar, sino incluso ser testigas o no testificar, pues tienen la pauta y el monitoreo respecto de su propia participación. También en cuanto a aspectos destacados, por supuesto que a propósito de lo que dice la Lic Chávez, Wendy Chávez, pues destacamos uno de los primeros casos más sonados en la ciudad en los últimos años, como lo fueron la primera parte del caso Arroyo Navajo del 2015, respecto de 11 víctimas de esta zona, de Valle de Juárez, Arroyo Navajo, y creo que ese proceso de alguna manera fue dando la pauta para lo que serían los procesos siguientes, ¿no? Sin embargo, pues hay cosas que tendrán que revisarse. También por cuanto hace a otra de las sentencias que se han dado en el caso de Brenda Berenice, un caso contra una persona a la que se le vincula por motivos de trata también, ¿no? Este es un caso contra Gerardo Páez Carrión. Y además, aquí por parte de la asesoría jurídica de la coadyuvancia, pues se logró la reparación moral en el ámbito penal, que eso también nos parece muy importante. Y quizá de los asuntos más recientes, yo destacaría el operativo incluso que se dio para poder dar con la localización de Yasmín Estrada, una joven que había desaparecido el 12 de marzo y fue localizada el 22 de marzo, hace apenas unas semanas atrás. Pensamos que en este caso sí se actuó con rapidez por cuanto hace al tema del operativo que se generó para poder dar con localización con vida de esta joven, y en ese sentido, pues un reconocimiento a uno de los comandantes, al licenciado Alberto Carvajal Santiago, quien es una de las personas que estuvo al frente de este trabajo para localizar a Yasmín Estrada, que ustedes, varias de las personas que estamos aquí, compartimos las pesquisas como tantas veces. También como aspectos destacados, por supuesto, los avances en el trabajo que ha hecho la licenciada Ana Soto, que vemos que ha ido alcanzando poco a poco un poco más de madurez respecto a su participación, en el trabajo de atención a víctimas por cuanto hace, no de la atención, sino en aspectos de coordinación por cuanto hace a violencia contra las mujeres. Nos da muchísimo gusto el trabajo que está haciendo y reconocemos a Aide Guzmán, que es un ministerio público no solo con una sensibilidad, sino además pues con un conocimiento en el tema, y eso hay que destacar. Nos da mucho gusto que estés aquí, Aide, pues porque nos parece significativo tu aporte. Por supuesto, decirle a la fiscal Wendy Chávez que también cuenta con, ella lo sabe, pero con integrantes en su equipo muy valiosas, destacadas, como lo es el trabajo de la licenciada Laura Moreno, que está por aquí. Laura, felicidades por tu trabajo, lo reconocemos, porque sabemos pues todo lo que te ha costado, que sabes lo que implica cumplir con una responsabilidad, y por supuesto que, como dije yo, ¿verdad?, cuando abordamos en el tema de simulación, que lo estaremos haciendo de manera permanente, porque hay que estarnos recordando pues que en realidad tú eres de las personas a las que yo me he referido,
que se destacan efectivamente por no hacer un trabajo simulado, sino de manera muy directa, aunque muchas veces las noticias pues no sean las que esperamos recibir. En ese sentido, paso más rápidamente al tema de pendientes y preocupaciones. Sí nos preocupa en el tema de los ministerios públicos, que es un tema pendiente y en el cual pediríamos pues que haya la mayor permanencia posible por parte de los ministerios públicos que están a cargo de las investigaciones de los casos, toda vez que se requiere profundizar en las líneas de investigación, pues para que los casos lleguen a sentencia, por tanto, evitar que haya movimientos en cuanto a quienes hacen estas investigaciones. Otra de las preocupaciones que tenemos es la propia situación y las condiciones de trabajo de los agentes, no solo de los MP, sino de los policías de investigación en Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez, quienes se dedican a las investigaciones por cuanto hace a trata, feminicidio, desapariciones, pues trabajan en las condiciones más inseguras posibles. También hay pocos incentivos para el trabajo que realizan este tipo de agentes. Además, digamos, no vemos que haya un reconocimiento fuerte a la labor que ellos están haciendo, pese a que se enfrentan con estas condiciones adversas y de inseguridad, que si bien es cierto es parte de su trabajo, sí se requiere un trabajo de incentivos en términos salariales para lo que están haciendo. Ya lo habíamos planteado el gobernador hace un mes, casi un mes atrás, el 8 de marzo, y este es uno de los grandes temas que hemos colocado también para el fiscal. No debemos olvidar que el año pasado, por ahí del mes de octubre, si mal no recuerdo, asesinaron a dos policías de investigación, justo de el caso de Arroyo el Navajo, y una agente también resultó herida, ¿no? Esto es una muestra clara de lo que estoy comentando ahorita, por eso lo planteamos como preocupación. Otra de las preocupaciones tiene que ver con los perfiles genéticos. Nosotros vemos que hay un estancamiento de los perfiles genéticos respecto de las jóvenes que han sido localizadas sin vida. Nosotras vemos que hay un estancamiento en la materia y urge que Periciales, hoy dirigida por el señor Jaramillo, de verdad pueda dar un paso hacia adelante. Este tema lo recordarás, doctora Ramírez, que lo habíamos señalado incluso hace unos 5 años atrás. Entonces, hoy en día no es posible que se tarden tanto en hacer los perfiles, los cotejos genéticos de las niñas, digamos, y mujeres que han sido localizados sin vida. Esto es muy importante. Gracias. También la página electrónica de mujeres desaparecidas, esta página no vemos que se esté atendiendo esta página electrónica, no nos das acceso a ella, y hay que recordar que es un tema de cumplimiento de campo algodonero. También se requiere hacer un trabajo, una estrategia en los casos de alto impacto, que ya hemos señalado, y por supuesto una estrategia de cuidado a los testigos que soportan estos casos. Algunas peticiones y las voy solamente a leer. Una cosa urgente es que se requiere el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres de manera urgente. En los últimos años nos hemos dado cuenta que la mayoría del recurso que se solicita a la Federación es para fortalecer y equipar el Centro de Justicia para Chihuahua, pero solo muy al inicio de la creación del Centro de Justicia de las Mujeres de Juárez se ha pedido recurso. En otro más y en todos los demás casos, siempre cuando se pide dinero se pide solo para el centro de Chihuahua, y esto no puede seguir ocurriendo. Eso la verdad es que sí enoja. No sabemos cuál es el criterio de siempre pedir dinero para el centro de Chihuahua y que el centro de Juárez se quede allí sin contar recursos de la Federación a través de las convocatorias. Pensamos que hay un desafío en la reestructuración del Centro de Justicia para las Mujeres. Sabemos cómo encontraste el Centro de Justicia, Evangelina Mer, cuando tú llegaste, que éramos el último lugar en nivel nacional de los centros de justicia, con un indicador de puntaje 3 de 48 puntos, ¿verdad? Éramos el peor centro de justicia evaluado.
y hoy en día por eso se requiere una reestructuración del centro, una ampliación de las áreas de prevención. Ya no cabe este modelo por la estructura que tiene física y en ese sentido es una gran urgencia. Me paso rápido, en las peticiones también se requiere un trabajo de inteligencia, urge que el fiscal atienda directamente el caso Arroyo del Navajo, hacer un buen cálculo del personal, no puede hacerse un grupo a medias como el caso de como quienes están en Arroyo del Navajo, al menos 2 agentes de policía por cada ministerio público, la actualización de la página web, el programa de incentivos para el personal de la Fiscalía, y bueno, creemos también necesario un programa especial para el rezago de expedientes que tenga la Fiscalía. Urge, ya dije, la realización de los perfiles genéticos, un plan de atención para poder soportar los procesos judiciales. Aquí se podría pensar una estrategia en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto de Servicios Previos a Juicio, que hoy coordina en Distrito Bravos el maestro Ernesto Jáuregui. Es necesario que la Fiscalía trabaje con reparaciones con perspectiva de género, participar y, bueno, diría yo, apreciamos mucho el trabajo y la trayectoria que tiene la licenciada Wendy Chávez, por eso la queremos tener más veces aquí en la ciudad, ¿no? Al menos, si no cada semana como en el pasado, con el anterior fiscal, sí con ella cada 15 días. Y por último, una petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en el carácter de órgano observador en estos temas y por el propio contexto que hemos planteado con la mesa, le pedimos a la 4ª visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pueda estar pendiente, observar estos procesos, sobre todo porque, como lo he mencionado, la mejor experiencia para poder dar cuenta qué tanto se aprendió en campo algodonero son los casos que hemos planteado y que por hoy nos ocupa un grave desafío para las instituciones del Estado mexicano. Gracias. Gracias, maestra Imelda Marrufo. Reconocimientos de los avances, pero también pendientes y preocupaciones. Muchísimas gracias, es sumamente importante y ha sido muy clara en su exposición. Le cedo el micrófono a la maestra Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, para su participación. Sí, muchas gracias. Bueno, pues para mí es un gran gusto y realmente cuando uno ha caminado juntas este tramo es una gran satisfacción y también pues una preocupación. Yo creo que les voy a platicar más cosas que no les voy a decir, de las cuales les voy a decir por el tiempo, pero sobre todo quiero subrayar pues el lujo que la vida nos da de poder seguir trabajando juntas con la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, con quien hemos aprendido esta tenacidad, este trabajo, y pues en gran parte yo puedo decir, y se lo digo como académica que soy de la UNAM, todos estos avances no hubieran sido posibles si no es por el conjunto de las organizaciones encabezadas aquí en esta ciudad por la Red Mesa de Mujeres. Y desde luego, pues por una gran querida amiga y socia de la vida, pues Imelda Marrufo. También quiero decirles que es un gran lujo poder estar hoy con nosotros, con Herendia Cruz Villegas, también socia de la vida, que ha estado, yo creo que pocas personas tienen la experiencia que ella tiene de fiscal, y ahorita pues contar con ella, como siempre, donde se encuentra sumando con experiencia en diferentes instituciones. Quiero reconocer el trabajo de las madres, no solamente ese trabajo de tenacidad, sino sobre todo en lo que se han convertido como defensoras de derechos de las mujeres. En ese tránsito en que buscan definitivamente pues esa verdad y la justicia, pero que también no se repita, que no le pase a otra mujer lo que ellas sufrieron con sus hijas. Entonces, a las madres, a los padres, a los familiares, mi reconocimiento. En este marco sí trabajamos este sexenio de manera muy diferente como había sido, han cambiado las cosas. Yo les quiero decir que Campo Algodonero dice que reconoce la violencia contra las mujeres que se vive en Ciudad Juárez desde 1993 como una violación estructural de los derechos humanos, de la cual el Estado mexicano es responsable, y nos va a decir desde luego el Estado de Chihuahua, y desde luego los municipios, y desde luego los 3 niveles de gobierno. Por eso también me complace mucho decir que en este marco
entre aladas y socias de la vida está mi queridísima Blanca Gámez, que no sé si se fue, pero a quien le mando un cariñoso abrazo, porque también donde se encuentre ha hecho ese trabajo. Y ese ya ha llevado al ámbito legislativo estas obligaciones del Estado. Desde luego yo creo que mucho tuvo que ver en varias acciones y en la tipificación del feminicidio. Un gran reconocimiento a Blanca y un gran reconocimiento a todas las mujeres compañeras de organizaciones civiles de la Red Mesa de Mujeres. Quiero decirles que efectivamente en 1993 fue cuando se inició cuando yo estaba en la Academia Mexicana de Derechos Humanos y en la Cátedra UNESCO, que siempre he estado con un pie en la Academia en organizaciones civiles. Me acuerdo que dos delegaciones recibimos de Ciudad Juárez y de Chihuahua, y con Ciudad Juárez fue el punto donde emerge ese término de feminicidio. 24 años. 24 años donde ya nos han dicho múltiples mecanismos de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, que se establecen disposiciones para que el Estado implemente las recomendaciones. Nos lo dicen precisamente expertos. Y en ese marco, el último informe de las observaciones de la Convención CEDAW nos dice algo muy importante. Yo les voy a decir, yo soy maestra, entonces me voy a permitir también, levanten la mano, quienes hayan leído las recomendaciones que dio el Comité CEDAW en 2012. Ahora levanten las manos quienes hayan leído. En el año 2003 vino la Comisión Interamericana y dejó un informe. Fue muy importante. ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce el informe después? Pues desde luego de Campo Algodonero. ¿Quién lo ha leído? La sentencia, que es una sentencia. Y entonces vamos a ver nosotros que 24 años de las primeras, cuando salió a la luz pública, 14 del informe interamericano, 12 del protocolo facultativo que ya mencionaron, 8 de Campo Algodonero, y dónde estamos. Y yo sí creo que es muy importante en este marco donde decía mi querida amiga Heréndida, que es la lucha por la adversidad, la lucha contra la adversidad y la tenacidad de todo el trabajo que se ha hecho, que hoy asistimos a un momento que hace unos años no nos imaginábamos. Se ha pasado de la protesta, ¿sí?, de la protesta a la propuesta, pero sobre todo escuchar a Imelda cómo esta parte de coadyuvar, asesorar, sumar, y definitivamente en casos tan importantes como los que se han hablado, en el caso de Arroyo del Navajo. Es en este marco que me parece importante, no les voy a pasar rápidamente algunas imágenes, que conozcan la importancia que puede tener la Convención CEDAW y aquí el microcosmos que significa Ciudad Juárez. Nosotros hemos hecho un libro de 2006 a 2012 de seguimiento de las recomendaciones de Ciudad Juárez. Por cierto, hicimos también de las comisiones estatales, y saludo al presidente, el licenciado Armendáriz, con quien también hemos tenido relación. Y ya realizamos también algún avance, algún análisis del papel de las comisiones y la CEDAW. A pesar de que la CEDAW hoy se dice y se menciona, no se aplica totalmente. Yo quiero decirles, y voy a pasarle rápido, que nosotros hemos dado seguimiento, ¿le va pasando? A varios, pásele, le digo donde se detenga, vamos sobre todo a las gráficas. Campo Algodonero va a ser muy importante. Sí tenemos varias agendas, y ahí, pues, un momentito, váyanle pasando despacio hasta donde pase la última gráfica de esta. Hay varios temas que tienen que revisar, y sobre todo revisar las agendas. La CEDAW, la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, es obligatoria, es vinculatoria. Hay otros mecanismos o marcos referenciales con los objetivos del milenio, pero también el examen periódico universal, diversos mecanismos que nosotros estamos sumando en esta revisión de recomendaciones. En ese marco, por ejemplo, empezamos a revisar qué se dio de las recomendaciones 2006, antes de las de 2012, qué se hizo, qué no se hizo, quién lo hizo, qué tanto se avanzó y la responsabilidad de cada uno de los casos. Hoy usamos diversas metodologías para saber, y quiero decirles que tiene aproximadamente, dependiendo cómo se sume, 30, 40 recomendaciones de la CEDAW, solamente Ciudad Juárez. 142 de diversos mecanismos de Naciones Unidas
y espérame tantito ahí, de Naciones Unidas y del sistema interamericano. En ese marco, en 2012, Ciudad Juárez, solo Ciudad Juárez tenía más de 53% de todas las recomendaciones del país. Como han subido de 2012 a la fecha, ha bajado en porcentaje, pero sigue teniendo un alto número de recomendaciones, 142 en los dos sistemas. Ahora nos corresponde ver la CEDAW. Y en el marco de la CEDAW fue tan preocupante lo que se presentó de todos los estados, pero sobre todo Ciudad Juárez, porque además el feminicidio, como ustedes saben, se ha extendido a toda la República Mexicana. Y es en este marco que la CEDAW retoma y tuvimos en Nueva York muchas reuniones con las relatoras del comité de CEDAW, donde les quiero decir que no es la tradicional diplomacia en que está alejado de nosotros. Compañeras de organizaciones de nosotros académicas, este ha sido ya un mecanismo de acceso, sobre todo a partir de 2008 y muy particularmente a partir de 2011. Y en este marco sí quiero reconocer que hubo un cambio también a nivel de la coordinación con el Estado federal y con nuestra querida amiga Lorena, que hemos citado mucho, así que fue una gran aliada, que cambiaron la relación y hemos tenido una interlocución con mujeres. Y en ese marco hemos ido buscando también a nivel federal cómo aprender conjuntamente. Y hace un rato les comentaba Imelda que les digan a sus titulares que se tiene que cumplir, pero también díganos a nosotros qué les falta, porque son ustedes muchas veces con los que saben por qué no cumple, y no solamente hay mala fe. No se tienen presupuestos, falta legislar algún punto, hay muchos elementos que hay que identificar. Por eso es tan importante y nosotros pedimos a Lorena Cruz y con la dirección que estuvimos trabajando varios días aquí, mi querida Marcela Eternot, que nos acompaña, en talleres específicos que le decíamos a los responsables operativos, no a los subsecretarios, sino a los operativos, ¿por qué no funcionaba esto? ¿Qué es lo que íbamos a decir nosotros en Ginebra? Porque digo en Nueva York en aquella ocasión, yo iba a ser en Ginebra ante la CEDAW, porque no es que nos interese ir a hablar más de México, en realidad ni tampoco incluso que estén llamando la atención al Estado, nos interesa cumplir, y Juárez ha dado una muestra que esto es posible. La relación, el diálogo, la coadyuvancia en casos específicos, el hecho de que esté funcionando un protocolo, Alba, que de 93 a 96% es realmente fantástico. Que haya todavía 10 mujeres, niñas, creo que mencionó la licenciada Wendy, que no localizaron, es todavía un drama. No es el número, pero se tienen que cambiar las cuestiones estructurales. Y es en ese marco que precisamente por la preocupación de Juárez, entre muchos otros estados, le recomendaba, hubo una recomendación a los 2 años al Estado mexicano para solicitar la información, los registros. Llegamos al fin de sexenio. Y aunque hay avances muy importantes a nivel nacional, a nivel estatal, y en los dos no tenemos la seguridad de la información que se está brindando. Sí hubo avances, sin lugar a dudas, cuando menos sea a nivel nacional, pero no se cuenta con información fidedigna. Todavía a nivel de todos los estados hay muchos problemas y sigue siendo una de las múltiples recomendaciones. Y en esas recomendaciones que se le pide al gobierno, nosotros vamos poco a poco estudiando cada una, cómo se realizó, cómo se cumplió, y para llegar a solicitar al comité cuestiones muy precisas. No solamente promover la igualdad, sino cambiar la ley, establecer mecanismos, dar más presupuestos, hacer estas diferentes acciones que nos van llevando a muchos análisis. Y nosotros tenemos, y en ese marco, solamente voy a presentar rápidamente el último por el tiempo, la última que se llama semáforo, el número 3, de los PowerPoint que le di, el número 3, por favor. Nosotros queremos decirles que hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender y hoy tenemos en esta suma de aliados la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que podríamos también coadyuvar en el establecimiento de dispositivos de seguimiento a la Convención CEDAW, de este monitoreo que nosotros tenemos 10 años desde 2006 trabajando, también desde esa época trabajando con Ciudad Juárez,
cada año, desde hace 6 años, hacemos un encuentro y me parece que ya es tiempo de hacer un gran congreso ahora que recibamos las recomendaciones y un gran balance. Yo invito a mi querida, a mi cuarta visitadora, a la Mesa Heréndida, con la Red Mesa Mujeres, que hagamos un gran encuentro nacional. Juárez, bueno, Chihuahua para el feminismo mexicano es un gran referente, pero Ciudad Juárez es un gran referente en el acceso a la justicia, en la lucha por la justicia, en la organización de las madres, en estas defensoras que dan ejemplo y que hoy incluso coadyuvan, y sabemos que siempre lo han hecho, con la investigación, pero con este reconocimiento. Entonces, en ese marco, sí me parece importante, podemos pasarlo a 3, realizar mecanismos como un dispositivo. Nosotros tenemos en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM un trabajo muy importante de seguimiento de las recomendaciones y establecimos incluso una… ¿Lo puede pasar? Póngalo como esté. ¿No sale el tercero, el semáforo? No se prende. Bueno, ¿el semáforo no sale? ¿Qué se llama semáforo? Hicimos un semáforo de seguimiento, donde valorábamos la eficiencia, pero también ya analizamos tasas. Ya podemos decir con qué porcentaje se puede tener el riesgo de tener una desaparición. Es importante también el establecimiento de metodologías, que eso es lo que se ha dado seguimiento. Y es en estos mecanismos que nos parece muy importante poder avanzar. Poder avanzar sumando, poder avanzar visibilizando, mostrar precisamente todos estos avances y desde luego establecer claramente cómo puede este importante caso de Arroyo del Navajo, cómo pueden darse, que no solamente es el único caso, pueden darse a conocer y aprovechar ese balance que tenemos que realizar. Tenemos un trabajo muy desglosado por las recomendaciones, hacemos un análisis sucinto también de indicadores y tenemos la oportunidad de poder efectivamente coadyuvar en este ámbito entre instituciones académicas con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con la UNAM, de la cual la Cátedra UNESCO forma parte, con la sociedad civil y desde luego con instituciones como la Comisión Nacional. Crear un dispositivo, hacer un balance ahora que termine el informe y volvernos a reunir para tejer finamente estos caminos, visibilizar los avances y definitivamente hacer de Juárez ahora el gran ejemplo en esta coadyuvancia hacia la justicia y la verdad, porque todavía falta un largo, muy largo camino. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Gloria Ramírez. Y bueno, antes de ceder el micrófono a nuestra última participante, les recuerdo que tienen las tarjetitas para realizar preguntas. ¿Dónde están las personas que van a recogerlo? Levanten la mano para que las ubiquen. Acá está la persona, allá al final, en las 4 esquinas, están las personas que van a pasar. Entonces yo les pediría que si alguien tiene anotada alguna pregunta, levanten la tarjeta para que las compañeras pasen a sus lugares a recogerlas y podamos plantearlas a las panelistas antes de concluir el conversatorio. ¿Sí? Y bueno, pues le cedo el micrófono a la maestra Heréndira Cruz Villegas Fuentes, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para conocer sus reflexiones, aportes en este proceso de implementación de la CEDAW y sus recomendaciones. Pues gracias, ya no quiero echarme mucho rollo introductorio, solo quiero decir que me siento muy contenta porque estoy con 4 mujeres que hemos trabajado juntas para este tema y bueno, señalar varias cuestiones. Una, decirles que hay una recomendación, sobre todo a quienes me escuchan de servidores públicos y mamás, que justo hace 10 años la CNDH hizo, que es la 74/2008, en relación justamente a un lamentable suceso que se dio igual de una niña que desapareció y que tal, ¿no? Y finalmente la localizaron. Pero me parece sumamente relevante decir que todos los puntos recomendatorios a 10 años
siguen siendo vigentes. Es decir, me parece que ahí tendríamos que ir revisando claramente qué está sucediendo con estos puntos recomendatorios, porque nos ponen un poquito a reflexionar sobre qué es lo que nos está sucediendo como entidades públicas de Estado en esta parte, porque señala 3 cosas muy concretas en genérico: una cuestión de orden preventiva, que tiene que ver con garantías de seguridad, con el derecho a la seguridad de las mujeres y al libre tránsito, con el principio de libertad, porque acuérdense que hace 10 años, sobre todo si le preguntáramos a varios de aquí, la construcción simbólica de los servidores públicos era que la culpa era de nosotras las mujeres, aunque ciertamente ese discurso ha mutado, ¿no? Ya se ha ido cambiando la construcción de eso, fue a raíz de ello, pero al final del día el hecho sigue siendo el mismo, aunque el discurso de nosotros o de las personas que son servidores públicas ha cambiado, sigue el fenómeno vigente. Otra cuestión que me parece no menor, que tiene que ver con las cuestiones de la seguridad de las niñas y las mujeres, que en términos de integridad de la vida, que es otro punto recomendatorio, y que tiene que ver con una lógica de progresividad de política pública, habría que a lo mejor hacer un buen balance. La doctora Ramírez hacía ya algunas reflexiones, también la maestra Marrufo, pero veríamos, y que me parece, y le agarro la palabra, doctora Ramírez, en términos de hacer este encuentro, me parece justo y necesario, pero de servidores públicos y de mamás, y como ahorita, ¿no? Pero como un balance y un ejercicio claro, porque nosotros ya estaríamos cumpliendo a 10 años esa recomendación. Y además tenemos el año que entra los 10 años de campo algodonero, de la sentencia de la Corte, que esa es otra cuestión. Entonces, bueno, aquí la CNDH en su momento, que bueno, estaba Mirel Rocatí, fue preventiva, porque ya antes de campo algodonero salió, en 98 salió esta parte, y que me parece no menor señalarla. Decir que dentro de los elementos que me parece sustantivo, ya Wendy un poco señalaba. Además, también voy a hablar un poco como exfiscal, que me parece que hay que ser muy reflexivas y reflexivos, porque me parece que aquí el tema toral o el tema de fondo tiene que ver con acceso a la justicia y, sobre todo, con la posibilidad de sentar precedente fundamental para que eso no vuelva a pasar y se castigue a los responsables, que es otro tema necesario. Decir que a mí me hace, efectivamente, Chihuahua fue precursor en términos del protocolo ALMA, que fue muy importante. Sin embargo, creo que tampoco ha garantizado toda una lógica real de perspectiva de género formal, es decir, hace falta una visión aún más amplia en una hermenéutica de contexto para entender las situaciones que las mujeres viven y los eventos que van generando lamentablemente las violencias en ese ámbito. Entonces ahí debemos de recuperar esta parte importante. Otra es el elemento que tiene que ver con la remoción de obstáculos justamente para generar el acceso formal a la justicia. Y ahí el papel de los juzgadores es muy importante, y qué bueno que aquí haya personas del Poder Judicial. Sobre todo nos parece, están ustedes en la mira internacional y en la mira nacional, con 2 procesos judiciales que están en su cancha, y que si de alguna manera estos procesos judiciales se nos caen, todo el esfuerzo que también se ha hecho a través de la Procuraduría del Estado puede ser fatal. Es decir, estoy hablando tanto de los casos de Río Navajo como el de Arroyo Juárez. Es decir, Arroyo Navajo, perdón, y toda la otra investigación que está generando en ese sentido. Entonces, lo comento porque estamos muy atentos, nos preocupa la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si bien no es nuestra facultad intervenir en procesos de orden jurisdiccional, nos parece muy necesario ayudar a sensibilizar a los procesos de justicia, a las instancias y a los tomadores de decisiones, y sobre todo a los juzgadores, en estos casos que son importantísimos a nivel internacional. El precedente que se siente en ese sentido va a ser sumamente aplaudido a nivel internacional si se juzga con el mejor estándar del derecho. Otra cuestión muy importante es volver a insistir, y qué bueno que está Wendy, y aplaudir a todo su equipo, pero reinsistir en la importante necesidad de trabajar coordinadamente de la mano con las familias sobre las cuestiones de líneas de investigación específicas. Reconocer también que cuando uno está investigando, a veces se pierden los procesos de investigación,
y reiterar la necesidad de siempre actuar de la mano con las familias para estas líneas de investigación y sobre todo en las redes de relaciones y red de vínculos para poder atender pertinentemente. Ya, pues evidentemente en muchos casos ya son a mucho tiempo, pero es tan necesario recuperar esta parte como parte importantísima de los procesos de investigación y sobre todo ahora de cara a la Ley General de Personas Desaparecidas, es necesarísimo generar estos estándares de coadyuvanza. Hay 7 sistemas de información, entre ellos el banco genético, que nos parece muy importante, Wendy, qué pena que no vino su jefe, pero le iba a reiterar la importante necesidad de los bancos genéticos como parte necesaria de los procesos de investigación y sobre todo los bancos de información que pueden ser de manera compartida con los estados aledaños e incluso con Estados Unidos. Es un trabajo que ustedes hacen de manera natural, con alianzas estratégicas, pero reiterar la importancia de la inversión de Estado en este sentido, que yo hasta hoy a nadie del espacio público he oído reiterar este compromiso para las familias porque es muy necesario. Otra parte que es necesaria es ubicar los patrones de conductas, que de alguna manera veníamos haciendo, Wendy, con las señoras, pero ver cómo son los patrones de conducta reiterados y los territorios que han generado estos procesos de impunidad. Entonces, ver en qué pasó con esto justamente en Arroyo Navajo, por ejemplo, en qué contexto, en qué temporalidad. Y las señoras y las familias tienen información interesantísima de estos patrones de conducta que nos ayudan justamente a revisar esto. Algo necesario también es necesariamente generar los mecanismos de orden preventivo, y aplaudo que estén aquí diversas instituciones, aquí tanto del municipio como del estado. Por ejemplo, en términos territoriales, me acuerdo que en algún momento se hizo el Pacto por Juárez, que fue un ejercicio bastante interesante en la zona poniente en Juárez, justamente para promover dispositivos, primero de seguridad y de tramos seguros para transporte con las mujeres. Sin embargo, a decir que es necesario fortalecer, y con Víctor Quintana lo hemos insistido, esta parte de la inversión social de Estado en materia de desarrollo social con las familias para mecanismos preventivos y de atención territorial para este tipo de situaciones, y creemos y tenemos la certeza que a través de la subsecretaria será la mejor portavoz para reiterar este compromiso y esta sensibilidad que a Víctor lo ha caracterizado. Sin embargo, fortalecer en esta etapa de la política pública esta tarea de prevención con instancias también de cultura, y que qué bueno que aquí también está nuestra responsable actual de las mujeres federal y la del instituto local, porque justamente a partir de ello tendremos que hacer esta alianza también para los mecanismos también de fortalecimiento patrimonial. No olvidemos que es una recomendación importantísima la lógica patrimonial de las mujeres. Yo cuando platicaba con ellas me dolía mi corazón del nivel de pauperización y de empobrecimiento que sufren por la búsqueda de sus seres queridos, y además no solamente es el dolor que las lleva a ellos, sino también que se dedican o a trabajar o a cuidar a los nietos que dejaron las niñas, o a cuidar la familia, o toda la cuestión de cuidados parentales, que esa es otra gran agenda también, sino también lo que ha dejado en sus vidas. Entonces, agradecer que aquí está Irma para todo el proceso también de atención integral, psicosocial, de contención y atención, en una alianza también con el licenciado Armandaris para poder promover y estar vigilantes de la garantía propia de estos derechos de las familias que se vieron lamentablemente en ello, que ya es un hecho dado, pero también en los afanes preventivos de sus comunidades y de las zonas donde ellas habitan como familias. Algo muy necesario, pues, es evidentemente fortalecer las capacidades de los servidores públicos. Yo debo de aplaudir que aquí hay gente presente muy valiosa, con muchas capacidades instaladas, pero que tendríamos que ir pensando también a lo mejor una escuela pública de gobierno que permita observar de manera integral las cuestiones de orden preventivo, sobre todo por la cuestión fronteriza, que nadie lo ha colocado, pero que tiene una clara ubicación de las violencias, y bueno, ahora peor con todo lo que se nos viene, también hay que ver una lógica prospectiva, lamentablemente, porque justamente el hilo más débil y en los grupos prioritarios somos las mujeres, los niños y las personas mayores, y que en este ámbito tendríamos que ir previniendo y avanzando para caminar en esta dimensión coordinadamente, para pues
prevenir y sobre todo fortalecer al tejido comunitario y al tejido social en este nivel. Cierro señalando que algo muy importante y un reto en la perspectiva es que yo propongo que en la sesión, porque ahorita no nos da tiempo, ir revisando punto por punto de las acciones recomendatorias que hemos tenido, como bien señala Gloria, veamos qué acciones propositivas y cuánto cuesta, porque también podemos ser muy propositivos, pero resulta que la cobija no nos alcanza. Entonces, señalar pues que también tendremos que pensar esta política con las señoras para que también ellas dimensionen cuánto vale qué, porque ellas pues, van a ser nuestras principales aliadas para poder luchar conjuntamente para que esto sea posible. Cierro agradeciendo y señalando que todos los que estamos aquí presentes realmente hagamos este proceso de este encuentro. Gloria, lo agarro en el aire, pero trabajar por la libertad, por la seguridad, por el patrimonio, por la vida y por los derechos humanos está en sus manos. Y justamente haciendo estas grandes alianzas es que haremos posible pues, una vida libre de violencia. Gracias. Gracias, maestra Heréndira. Bueno, voy a hacer algunos comentarios de las personas que me hicieron llegar y 2 preguntas. Voy a ser muy concreta, pero me parece importante compartirlos porque es lo que comparten. Bueno, una pregunta es que si estarán disponibles las ponencias o la información que se ha presentado de este evento. ¿Sí? Bueno, sí va a estar disponible. En el registro, con el registro a través de los datos que dejaron les van a hacer llegar. Luego, una persona señala que es importante incluir estrategias para la atención a mujeres, hombres y mujeres y hombres indígenas que son invisibles para todas las instituciones y organizaciones no gubernamentales que nos encontramos en este foro y allá afuera. Digo invisibles y conscientemente, pues hoy mismo veo la poca referencia de estos grupos o pueblos originarios. Esto lo señala una abogada indígena que está presente. ¿Sí? Ahorita voy a ceder la voz. ¿Sí? Otra persona señala que sería importante la participación en estos foros de la Secretaría de Hacienda para su sensibilización ante estos temas, ya que son ellas quienes asignan el presupuesto que se destinará a cada una de las dependencias de gobierno encargados de la Procuración de Justicia, que haya más vehículos y gasolina para ministerios públicos. ¿Hace algunas recomendaciones? Bueno. Ya tocaron estos temas, ¿no? Espacios físicos para la fe, más personal, creación de bases de datos de ADN federal, que es urgente, asignación de personal que permita el debido trato a los delitos y delincuencia organizada, trata de personas, seguro de vida que valga la pena para los ministerios públicos. Estas recomendaciones y sugerencias yo se las voy a pasar aquí a Imelda para que pues le demos el cauce debido. Y luego otra pregunta, bueno, son 3 preguntas y cedo el micrófono. Las preguntas son, para Imelda Marrufo, ¿podría detallar el estancamiento mencionado sobre los perfiles genéticos? Luego hay otra pregunta, ¿por qué si sabemos que los recursos económicos son necesarios, no se exige en conjunto con la asociación a la autoridad de los 3 niveles de gobierno para que haya avances en las investigaciones? Y una última, ¿a qué se debe la dilación en los procesos de investigación? Puede ser el centralismo de las instancias, la sobrecarga de trabajo, la falta de incentivos o el riesgo propio de los investigadores. ¿Sí? Y en este momento cedo el micrófono para quienes deseen participar en relación a estos planteamientos. ¿Quién va primero? En orden, como íbamos, ¿no? Bueno, de las preguntas que hicieron yo, creo tener información para poder responder 2. La verdad es que sí se exige por parte de las organizaciones de la sociedad civil, las familias y las áreas a las que nos compete realizar las investigaciones por delitos de género, exigir a otras instancias que se generen los recursos para que se pueda operar oportunamente como se debe. Ahorita hicieron, incluso la maestra Marrufo hizo un comentario de que en mesas con el gobernador se le ha expuesto por las familias, independientemente de las cuestiones institucionales que hacemos, pero sí hacemos eso. Igual y no se aprecia mucho porque no se le da difusión, pero
Estamos de acuerdo casi todo el tiempo en las cuestiones de las necesidades que hay para las instituciones, en dónde fortalecerlas y de manera muy coordinada. No quiero decir que siempre va, pero porque sí hay algunos puntos en donde quizá no estemos tan de acuerdo, pero coincidimos pues en los puntos y procuramos hacer las solicitudes iguales o lo más parecidas posibles para que puedan tener un avance significativo. Sí trabajamos en coordinación, sí están conscientes las organizaciones junto con, cuando menos a quien representa las áreas de fiscalía, de las necesidades y se extiende a quien compete poder bajar recursos para las mejoras. Y la cuestión de la dilación de las investigaciones, pues, miren, esta situación es de carácter muy complejo. Implica que, hablando así honestamente, el área de Fiscalía de Mujeres desde que se creó no se creó con los recursos necesarios para empezar a operar. Fue un área que se creó en la ley, pero cuando empezó a operar, pues fue con lo que se pudo disuadir de otros espacios y fue muy complicado para quienes empezamos este proyecto darle una estructura. En el transcurso de los años que ha pasado la existencia de Fiscalía de Mujeres, algunas decisiones administrativas institucionales también nos mermaron. Por ejemplo, cuando completamente nos divorcian a las actividades de policía del Ministerio Público, y eso también, pues, obviamente trajo un retraso en la cuestión de las investigaciones. Empezaron a hacer mucha movilización de agentes policiales que tenían capacitación, se fueron a revisar vehículos con mucha perspectiva de género, cuestiones de ese tipo que mermaron y que ahora apenas estamos en proceso de reconstrucción con una óptica distinta de qué personal que tiene que ser especializado es el que debe estar en las áreas. Y adicional a esto, pues es que también entre más pasa el tiempo en las investigaciones se tornan más complejas. Y se requiere también que los investigadores y las investigadoras tengamos una capacitación específica o especial respecto de los casos que son más viejitos, que implica que no podamos localizar tan fácil a los testigos y que aun y cuando se localicen hay una baja participación por parte de la ciudadanía para cooperar con las instituciones. Y esto es en general, yo creo que si estuviera alguien de la Fiscalía de Distrito aquí no me dejaría mentir, compartiría el mismo sentir conmigo de que los aspectos de señalar, de informar por parte de la ciudadanía a veces se ven mermados por la apreciación que tienen de nosotros como instituciones, de qué tan fiables somos, de qué es lo que vamos a hacer con la información que nos proporcionen. Y ahí a colación lo que nos marcaba como exigencia la licenciada Marrufo, ¿no? de establecer unos mecanismos que se evidencien en la sociedad que son importantes de protección a testigos para que la ciudadanía coopere. Que claro que no todas las informaciones que fluyen en las investigaciones dependen de lo que las personas vieron o conocen, pero una parte muy importante sí, y es ahí en donde a veces tenemos dificultades de cómo volver a lograr que la ciudadanía confíe para que participe con informaciones, sobre todo cuando son complicadas o los ponen en riesgo. Bueno, lo que ha ocurrido es que sí hay falta de trabajo para la perfilación genética en algunos de los casos que la red representa, con una tardanza de casi un año, ¿verdad, licenciada Altamirano? Entonces hemos estado instando pues a la Fiscalía, la licenciada Laura Moreno no me dejará mentir, que ya hemos hecho solicitud también de manera formal a periciales para que entregue la información, y aquí estamos viendo como pues un letargamiento y pensamos que en este caso un retroceso, porque no puede pasar tanto tiempo para que nos entreguen la información desde servicios periciales. O sea, estamos volviendo al pasado con esto, y esto a estas alturas de la discusión y a estas alturas de la exigencia, pues no podemos regresar a estas cosas tan fundamentales, ¿verdad? Que son entregar la información desde periciales que se les solicita de saber, ¿no? Los datos, los perfiles genéticos, pues de las que siguen localizando sin vida, pues saber quiénes son, ¿verdad? Eso es un tema que ya pareciera que lo hubiéramos superado, pero al parecer, pues todavía no ha ocurrido. Y por segunda cosa, nada más decir que en el año pasado, entre noviembre y diciembre,
Norma, Susana, ¿verdad? Estuvieron con mi compañera Cecilia Espinosa, con la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, con la diputada Laura Marín, con personas de su bancada. La licenciada Gámez, que está aquí presente, sabe que en repetidas ocasiones estuvimos también en conjunto con ella y otras colegas del movimiento estatal, con el secretario de Hacienda estatal para plantear los presupuestos, y que nosotros fuimos una de las que estuvo planteando en todas las mesas, diputada Gámez, todo el tema del recurso para la Fiscalía Especializada Zona Norte y para el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿cierto? Entonces, planteamos un presupuesto básico que requeríamos para el incremento. Esto no se ha dado no se dio por parte del Congreso. Lo que sí ocurrió es que el gobernador etiquetó 50 millones de pesos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que eso se le reconoce, pero para temas de investigaciones realmente el incremento fue ridículo, ¿eh? Entonces, acordamos, digamos, como colegas del movimiento estatal, seguir insistiendo en el tema de presupuestos, porque si no, pues nos vamos a encontrar con que estos pendientes de los que hemos hablado, ¿verdad?, seguirán ahí pues haciendo la lista más larga. Y creemos nosotras que urge ya que el gobierno del estado tiene que poner el 100% para el trabajo de sus instituciones, porque cada vez que pasa el tiempo y que hay una tardanza y un letargo en las solicitudes que las familias, que las víctimas hacen, y que no se acude, y que la lista de pendientes se va haciendo más larga, cada vez la esperanza de que se haga algo se va apagando poco a poco, ¿eh? Entonces, hay una gran apuesta, hubo una gran expectativa en la administración actual del gobernador Javier Corral, y lo que va pasando con el tiempo es que esto se viene convirtiendo en un desencanto, y eso no quisiéramos que esto ocurriera. Gracias. Yo quisiera mencionar dos cosas, subrayar dos aspectos. Uno, la obligación del Estado. O sea, la CEDAW no es si me gusta o no me gusta. Tiene una obligación del Estado, y eso a sus 3 niveles. Y lo dice muy claramente la Convención CEDAW, en cuando dice que debe el Estado, precisamente, dar a conocer en los congresos y en los congresos estatales estas obligaciones, en sus 3 niveles y en sus 3 poderes. Hay una obligación estatal. Hay mecanismos que no lo son, pero este sí lo es, la CEDAW lo es, y además lo dice la Constitución. Entonces, en ese marco es muy importante, porque además el gobierno de México pasó un pésimo informe en 2012. Se espera que en este informe no solamente no haga el ridículo, sino que pueda realmente mostrar que queremos hacer las cosas en serio. Entonces, en serio queremos hacer las cosas, y lo tenemos que medir, lo tenemos que contar y tenemos que sumar. Aquí no se trata de cantar victorias, sabemos que faltan muchas cosas, como por ejemplo las medidas en torno a algo que ya en Europa es una obligación inmediatamente, que hay un acto, gracias al protocolo de Estambul, que regula la violencia en los países europeos. En cuanto hay un acto de violencia, de una muerte de mujer en ámbitos de violencia, una muerte violenta de mujer, inmediatamente el Estado toma medidas, programas, políticas de atención a los hijos, en la guardia y custodia, en la protección, y simplemente hay una recomendación. ¿Qué tenemos que hacer? A nosotros nos falta mucho. Es una obligación, cuando sucede una muerte violenta de mujeres en Europa, atender políticas integrales a los hijos e hijas. Y en México apenas se está hablando precisamente, y se empezó una legislación sobre la patria potestad, y esta fue el año pasado. Y una de las recomendaciones es precisamente medidas, considerar la necesidad, dice la Convención CEDAW, la recomendación de garantizar que se visibilice a las abuelas que tienen bajo su custodia, bajo su guardia y custodia, a los hijos de mujeres asesinadas o desaparecidas, los trámites de adopción para que puedan beneficiarse. En muchos estados estamos viendo un verdadero drama cuando las feminicidas salen porque no se acusan con feminicidio, y por una serie de situaciones, y van a recoger a los hijos. Entonces, hay abuelas que tienen, si no tienen todavía la guardia y custodia, son asuntos extremadamente urgentes y extremadamente dolorosos. Y otro último punto, la capacitación. También todos recomiendan capacitación, hay más de 70 recomendaciones de capacitación, pero ya necesitamos tejer fino.
que en el servicio público se pase una serie de calificaciones, monitoreo y que sea obligatoria y haya sanciones para que no lo haga, porque incorporar la perspectiva de género necesita una capacitación específica y también ya se necesitan, y lo dicen todas las compañías que trabajan los casos los casos graves jurídicos, en cuanto a que se necesitan especializaciones, peritos especializados con perspectiva de género. Y eso se tiene que medir, se tiene que sancionar en caso de que no sea así, y se tiene que visibilizar y en su caso inclusive dar de baja en el servicio público. Es decir, se tienen que tomar acciones muy serias porque tenemos grandes pendientes. Bueno, decir que la pregunta que hicieron de lo de indígenas, justo a mi visitaduría, a la que tengo el honor de ser que soy responsable, justo nos toca el tema de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, con gusto platicamos, esta mesa pues tiene una particularidad y efectivamente, si gustan, luego habrá espacio para platicar el tema de violencia contra mujeres indígenas, pero tiene parte que ver en términos de lo que estamos haciendo día a día. Yo nada más quiero cerrar diciendo que los objetivos del 2030, que señala claramente a través de el ODS 5, que el tema de la igualdad es un tema fundamental y sí me preocupa por lo que dice Gloria en términos de las perspectivas de trabajo que estamos haciendo, porque de veras si en nuestro trabajo tuviéramos esta perspectiva, la igualdad justamente o esta perspectiva de igualdad, pues justamente ayudaría en términos de educación, por ejemplo, en términos de acceso a la salud, en términos de diversos ámbitos que tenemos todavía mucho por avanzar, pues sería otro México. Incluso aquí en la frontera norte pues tendríamos también que revisar particularmente lo que esto ha implicado, porque es también otras formas de violencia. Estamos hablando de una particularidad de violencia, en este caso de los que estamos hablando en la mesa, pero hay otras violencias que también tendríamos que revisar y le propongo ahí a Gloria que también sea de las cosas que veamos en nuestro encuentro magno que vamos a hacer justamente para revisar todos los tipos de violencias y cómo podemos ir construyendo esa igualdad. De hecho, ni mujeres y de varios estudios, igual nosotros en la CNDH, quien esté interesado se puede meter y observar pues todas las recomendaciones que estamos haciendo y aprovechando que aquí está la legisladora, justamente hace el 8 de marzo nosotros presentamos cómo ha avanzado las legislaciones y Chihuahua pues está en el promedio medio, es decir, todavía faltan varias legislaciones favorables para lograr justamente los procesos de igualdad con base a lo que se establece en la CEDAW. Bueno, muchísimas gracias por su participación a cada una de las personas que integran este foro. Y bueno, con esto ya damos por concluido este primer conversatorio en cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW. Les agradecemos con un gran aplauso, por favor.